Una camarera pierde su trabajo por un acto de bondad hacia un anciano desconocido. Lo que nadie imaginaba era quién era realmente ese hombre y las consecuencias que su despido desencadenaría. El restaurante La Estación Dorada brillaba con la elegancia característica de los establecimientos que servían a la élite de la ciudad. Sus ventanales amplios dejaban entrar la luz del atardecer, creando un ambiente que prometía experiencias culinarias memorables para quienes pudieran pagar sus precios elevados. Era el tipo de lugar donde las reservaciones se hacían con semanas de anticipación y donde cada detalle importaba. Sofía Reyes llevaba trabajando allí desde hacía tiempo suficiente para conocer cada mesa, cada preferencia de los clientes habituales y cada expectativa no escrita del servicio impecable que se esperaba de ella. A pesar del cansancio acumulado después de turnos que comenzaban temprano en la mañana y terminaban tarde en la noche, siempre mantenía una sonrisa profesional que escondía las preocupaciones que la mantenían despierta cada noche. Ser madre soltera no era fácil. Laura, su hija, dependía completamente de ella, y cada propina, cada turno extra, cada sacrificio personal tenía un propósito claro: darle a su pequeña las oportunidades que ella misma nunca había tenido. El trabajo en la Estación Dorada pagaba mejor que otros restaurantes, y aunque el ambiente era exigente y a veces hostil, Sofía había aprendido a navegar las expectativas imposibles con gracia y determinación. Esa tarde, el restaurante estaba particularmente lleno. La temporada turística había traído oleadas de visitantes adinerados, y cada mesa ocupada representaba presión adicional sobre el personal. Ricardo Vega, el gerente, caminaba entre las mesas con esa autoridad artificial que algunas personas adoptan cuando se les da un pequeño poder sobre otros. Era conocido por su trato despectivo hacia el personal de servicio y su obsesión con mantener cierta imagen del establecimiento. Sofía acababa de servir a una familia que celebraba un aniversario cuando notó al anciano entrando por la puerta principal. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón gastado, su postura ligeramente encorvada, pero sus ojos brillantes con una lucidez que contradecía su fragilidad aparente. Su ropa era simple pero limpia, claramente de otra época, el tipo de vestimenta que sugería recursos limitados pero dignidad mantenida. El anfitrión en la entrada intercambió una mirada rápida con Ricardo, quien estaba observando desde su posición habitual cerca de la cocina. Era una comunicación silenciosa pero clara. Este cliente no encajaba con la clientela típica de la Estación Dorada. Sofía observó cómo el anfitrión se acercaba al anciano con una sonrisa forzada. «Disculpe, señor. ¿Tiene reservación?» «No, joven». El anciano respondió con voz suave pero firme. «Pero vi este lugar y pensé que sería agradable cenar aquí esta noche. Me temo que estamos completamente reservados». El anfitrión mintió con naturalidad practicada, a pesar de que Sofía podía ver claramente 3 mesas vacías en su sección. El anciano miró alrededor del restaurante, sus ojos registrando las mesas vacías con una comprensión que iba más allá de las palabras. No dijo nada, simplemente asintió lentamente, comenzando a darse la vuelta con una dignidad que rompió algo dentro de Sofía. Había presenciado este tipo de discriminación silenciosa antes. Clientes rechazados porque su apariencia no coincidía con la imagen que Ricardo quería proyectar. Pero algo en la manera en que el anciano aceptaba esta pequeña crueldad con resignación tranquila la conmovió profundamente. «Disculpe». Sofía se acercó rápidamente, su voz clara pero respetuosa. «Tengo una mesa disponible en mi sección. Sería un honor atenderlo». El anfitrión la miró con advertencia apenas disimulada. Ricardo, desde su posición, se puso rígido, sus ojos clavándose en Sofía con una expresión que prometía consecuencias. El anciano se volvió hacia ella, y en sus ojos Sofía vio algo que la desarmó completamente. Gratitud mezclada con sorpresa, como si pequeños actos de bondad fueran tan raros en su experiencia que cada uno era un regalo inesperado. «Eres muy amable, joven», dijo suavemente. Sofía lo guió hacia una mesa junto a la ventana, una de las mejores ubicaciones en el restaurante. Podía sentir los ojos de Ricardo siguiéndola. La tensión en el aire era palpable. Los otros meseros intercambiaban miradas nerviosas, sabiendo que lo que Sofía acababa de hacer desafiaría directamente las políticas no escritas, pero firmemente aplicadas del gerente. «¿Puedo traerle agua mientras revisa el menú?»,
Sofía preguntó, colocando los cubiertos con el cuidado habitual. El anciano tomó el menú y Sofía notó cómo sus manos temblaban ligeramente al abrirlo. Cuando sus ojos escanearon los precios, vio una expresión de preocupación cruzar su rostro. «Todo se ve delicioso», dijo finalmente, su voz cargada con algo que Sofía reconoció inmediatamente. La vergüenza silenciosa de no poder permitirse algo que otros daban por sentado. «El especial del día es particularmente bueno», Sofía sugirió suavemente, señalando uno de los platos más económicos del menú. «Y viene con sopa y pan recién horneado». El anciano le sonrió con apreciación que iba más allá de la simple gratitud por una recomendación culinaria. Era el reconocimiento de alguien que entendía que Sofía estaba tratando de ayudarlo a navegar una situación incómoda con dignidad intacta. «Eso suena perfecto». Mientras Sofía caminaba hacia la cocina para colocar la orden, Ricardo la interceptó con movimientos bruscos que hablaban de ira apenas controlada. «Mi oficina, ahora». Su voz era baja pero cargada de amenaza. «Estoy en medio de mi turno, señor Vega. Tengo clientes esperando. No me importa. Oficina, ahora». En la pequeña oficina al final del pasillo, lejos de los ojos de los clientes pero no lo suficientemente lejos para que otros empleados no supieran exactamente lo que estaba sucediendo, Ricardo cerró la puerta con fuerza calculada. «¿En qué estabas pensando?», comenzó sin preámbulos. «Este establecimiento tiene cierta reputación que mantener, cierta clientela que esperamos. Es un cliente, señor Vega, un ser humano que quería cenar. Es alguien que claramente no puede pagar nuestros precios. Es alguien que no encaja con la imagen que trabajamos duro para cultivar. ¿Entiendes el concepto de marca, Sofía? ¿O eso está más allá de tu educación?». El insulto apenas velado colgó en el aire entre ellos. Sofía apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas, mientras luchaba por mantener la compostura. «Entiendo perfectamente el concepto de tratar a las personas con dignidad básica, señor. Algo que aparentemente está más allá de la suya». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Ricardo se puso rojo, sus ojos brillando con una mezcla de furia y satisfacción. Finalmente, tenía la excusa que había estado buscando. «Estás despedida. Recoge tus cosas y vete». El mundo de Sofía se detuvo. Las palabras resonaban en sus oídos como campanas de advertencia. Despedida. Sin trabajo. Sin manera de pagar el alquiler que vencía en días. Sin manera de comprar los útiles escolares que Laura necesitaba. Sin manera de mantener la estabilidad frágil que había construido con tanto sacrificio. «Señor Vega, por favor, necesito este trabajo. Mi hija...» «Deberías haber pensado en tu hija antes de desafiar mis instrucciones directas. Ahora sal de mi oficina y de mi restaurante». Sofía salió de la oficina sintiendo como si caminara bajo agua. Todo parecía moverse en cámara lenta. Los otros meseros la miraban con compasión pero nadie intervenía. En el mundo del servicio, desafiar al gerente era un lujo que nadie podía permitirse. Mientras recogía sus pertenencias de su casillero, las manos le temblaban. ¿Cómo iba a explicarle esto a Laura? ¿Cómo iba a mantenerlas a flote mientras buscaba otro trabajo? Las preguntas se multiplicaban como peso sobre sus hombros. Antes de irse, algo la impulsó a regresar al comedor una última vez. El anciano seguía sentado en su mesa, la sopa sin tocar frente a él. Cuando la vio acercarse, su expresión mostró preocupación inmediata. «¿Estás bien, hija?». La bondad simple en su voz casi destruyó la compostura cuidadosa de Sofía. «Estoy bien. Solo quería asegurarme de que todo estuviera a su gusto antes de irme». El anciano la estudió con ojos que parecían ver mucho más de lo que ella revelaba. «Te despidieron por ayudarme, ¿verdad?». Sofía no respondió, pero su silencio era confirmación suficiente. «Lo siento profundamente. Nunca fue mi intención causar problemas». «No causó ningún problema, señor. Solo hice lo correcto». El anciano sacó su billetera, buscando entre billetes cuidadosamente doblados. Sofía vio que contenía mucho menos de lo que probablemente había esperado gastar. «Por favor, tome esto». Extendió varios billetes hacia ella. «No es mucho, pero no puedo aceptarlo». Sofía retrocedió gentilmente. «¿De verdad? Entonces déjame hacer algo por ti. Dame tu información de contacto». Sofía vaciló, pero algo en la sinceridad del anciano la convenció. Escribió su número en una servilleta. «Mi nombre es Augusto», dijo,
guardando la servilleta cuidadosamente. Y te prometo, Sofía, que este acto de bondad no será olvidado. Mientras Sofía salía del restaurante por última vez, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado, el anciano permaneció sentado, observando su partida con expresión pensativa. Lo que nadie en la Estación Dorada sabía era quién era realmente don Augusto, y las consecuencias que su despido estaba a punto de desencadenar. La noche después del despido, Sofía se encontró sentada en el pequeño apartamento que compartía con Laura, rodeada de facturas sin pagar que formaban una montaña de papel que representaba su realidad imposible. La luz tenue de la lámpara de mesa proyectaba sombras largas en las paredes, creando un ambiente que reflejaba perfectamente la oscuridad que sentía creciendo en su pecho. Laura dormía en la habitación contigua, ajena al desastre financiero que se avecinaba. Sofía había mantenido una sonrisa brillante cuando llegó a casa, inventando una historia sobre cómo había decidido buscar mejores oportunidades laborales. La pequeña había aceptado la explicación sin cuestionarla, con esa confianza absoluta que los niños tienen en sus padres, la creencia de que mamá siempre encontraría la manera de arreglar las cosas. Pero mientras miraba los números en su cuenta bancaria, Sofía sabía que esta vez no había soluciones mágicas esperando. El alquiler vencía en pocos días. Los servicios estaban casi todos con avisos de último aviso. La escuela había enviado una carta sobre los útiles que Laura necesitaba para el nuevo ciclo escolar. Y ahora, sin trabajo, sin referencias que ningún gerente estaría dispuesto a dar después de un despido, sus opciones se estrechaban hasta casi desaparecer. Había pasado las últimas horas enviando mensajes a contactos en la industria de restaurantes, llamando a lugares donde había trabajado anteriormente, incluso considerando trabajos que pagarían significativamente menos de lo que había estado ganando en la Estación Dorada. Pero la verdad cruel de trabajar en servicio es que las noticias viajan rápido. Ricardo Vega tenía conexiones por toda la ciudad, y su versión de los eventos ya estaba circulando. Una empleada problemática que había desafiado las políticas del establecimiento, que había sido insubordinada, que no entendía los estándares de servicio de alto nivel. Nadie mencionaba al anciano. Nadie hablaba de dignidad o compasión. Solo importaba que Sofía había sido despedida, y en el mundo competitivo de la hospitalidad de lujo, eso era suficiente para cerrar puertas antes de que siquiera pudiera tocarlas. Su teléfono vibró con otro mensaje de rechazo cortés pero firme. Gracias por tu interés, pero en este momento no tenemos posiciones disponibles. Era el 7º rechazo de la noche. Sofía dejó caer su cabeza entre sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándola. ¿Había hecho lo correcto ayudando a don Augusto? La pregunta la torturaba. Por un lado, sabía con certeza absoluta que había actuado según sus valores, que había tratado a otro ser humano con la dignidad que merecía. Pero por otro lado, ese acto de bondad ahora amenazaba con destruir la estabilidad de su hija. ¿Qué clase de madre era si sus principios morales ponían en riesgo el bienestar de su propia hija? El sonido de pasos pequeños la sacó de sus pensamientos oscuros. Laura apareció en la puerta, frotándose los ojos con esa adorable torpeza de quien acaba de despertar. «Mami, ¿por qué estás despierta todavía?» Sofía rápidamente secó las lágrimas que no se había dado cuenta estaban cayendo y compuso una sonrisa. «Solo estaba revisando algunas cosas, cariño. Vuelve a la cama». Pero Laura, con esa intuición especial que tienen los niños para detectar cuando algo anda mal, se acercó y se subió al regazo de su madre. «¿Estás triste?» «Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada». Laura abrazó a su madre con esa fuerza sorprendente que tienen los cuerpos pequeños cuando quieren transmitir algo importante. «Te quiero, mami. Eres la mejor mamá del mundo entero». Esas palabras simples casi destruyeron la compostura cuidadosa de Sofía. Apretó a su hija contra su pecho, respirando el aroma familiar de su cabello, recordándose por qué valía la pena luchar. ¿Por qué no podía darse el lujo de rendirse sin importar cuán imposible pareciera la situación? Después de regresar a Laura a la cama, Sofía se quedó despierta hasta tarde en la noche, aplicando a cualquier trabajo que pudiera encontrar. Cafeterías, tiendas de comestibles, limpieza de casas, cualquier cosa que pudiera mantenerlas a flote mientras encontraba algo mejor. La desesperación tiene una manera de redefinir lo que uno considera aceptable.
Los días siguientes se convirtieron en un ciclo agotador de entrevistas fallidas y rechazos educados. Sofía descubrió que buscar trabajo mientras se intenta mantener una fachada de normalidad para una hija pequeña es una de las actuaciones más difíciles que cualquier persona puede realizar. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Laura, la llevaba a la escuela con una sonrisa brillante y luego pasaba el día navegando una ciudad que súbitamente parecía hostil y llena de puertas cerradas. Una tarde, mientras esperaba en el lobby de otro restaurante para una entrevista que sabía que probablemente terminaría como todas las demás, su teléfono sonó con un número desconocido. «¿Señorita Reyes?» Una voz masculina formal preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es Felipe Contreras. Soy asistente personal de don Augusto Salazar. Él me pidió que me pusiera en contacto con usted». El nombre no le sonaba familiar inmediatamente. «¿Don Augusto?» «El caballero a quien usted atendió en la Estación Dorada hace unos días». Sofía sintió una punzada de memoria. «El anciano. Por supuesto. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo puedo ayudarlo?» «En realidad, señorita Reyes, don Augusto quisiera saber si estaría disponible para reunirse con él. Tiene una propuesta que cree podría interesarle». La desconfianza inmediata era comprensible. En su experiencia, las propuestas de extraños rara vez terminaban siendo legítimas. ¿Qué tipo de propuesta? Preferiría que don Augusto se lo explicara personalmente. ¿Estaría disponible mañana por la tarde? Sofía vaciló. Cada instinto de supervivencia le decía que desconfiara, que esto sonaba demasiado conveniente. Pero otra parte de ella, la parte desesperada que veía el montón de facturas creciendo cada día, susurraba que no tenía nada que perder escuchando. ¿Dónde sería la reunión? En las oficinas de Fundación Esperanza Nueva. Es una organización benéfica que don Augusto fundó hace años. La dirección es... Sofía anotó la información, su mente ya corriendo con posibilidades. Después de colgar, buscó inmediatamente información sobre la fundación. Lo que encontró la dejó atónita. Fundación Esperanza Nueva era una de las organizaciones benéficas más respetadas de la ciudad, conocida por sus programas de asistencia a familias vulnerables, becas educativas y apoyo a pequeños empresarios. Pero lo que realmente capturó su atención fue la información sobre su fundador. Don Augusto Salazar no era simplemente un anciano amable que había sido discriminado en un restaurante. Era uno de los empresarios más exitosos en la historia de la ciudad, alguien que había construido un imperio de negocios antes de retirarse para dedicarse completamente a la filantropía. Fotos antiguas lo mostraban en su juventud. Un hombre de negocios poderoso, rodeado de otros líderes corporativos, cerrando acuerdos que movían millones. Las fotos más recientes lo mostraban en eventos de caridad, siempre vestido con esa simplicidad que Sofía había notado, siempre con esa sonrisa gentil que ahora reconocía. Según los artículos que encontró, don Augusto había perdido a su esposa años atrás y desde entonces había vivido de manera modesta, donando la mayor parte de su fortuna a causas benéficas. Sofía sintió una mezcla de emociones mientras procesaba esta información. Vergüenza por no haber reconocido a alguien aparentemente tan importante. Confusión sobre por qué alguien con sus recursos vestiría tan simplemente y visitaría restaurantes solo. Y sobre todo, curiosidad intensa sobre qué tipo de propuesta tendría para ella. Al día siguiente, Sofía se presentó en las oficinas de Fundación Esperanza Nueva, con una mezcla de nerviosismo y esperanza cautelosa. El edificio era modesto pero bien mantenido, con un ambiente que inmediatamente transmitía propósito serio en lugar de ostentación. Felipe Contreras la recibió en el lobby, un hombre de mediana edad con expresión amable y modales profesionales. «Señorita Reyes, gracias por venir. Don Augusto la está esperando». La guió a través de pasillos decorados con fotografías de proyectos de la fundación. Niños en escuelas mejoradas, familias frente a casas reconstruidas, pequeños negocios inaugurándose. Cada imagen contaba una historia de transformación, de vidas cambiadas por intervención oportuna. Don Augusto la esperaba en una oficina simple, sentado detrás de un escritorio de madera que había visto claramente años de uso. Cuando Sofía entró, se puso de pie con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Sofía, qué alegría verte de nuevo. Por favor, siéntate». «Don Augusto, yo no sabía quién era usted. Si lo hubieras sabido, ¿habrías actuado diferente?»
interrumpió gentilmente. ¿Me habrías tratado con más dignidad de la que mostrarías a cualquier otra persona? La pregunta era retórica pero reveladora. Sofía se dio cuenta de que don Augusto había estado probando algo ese día en el restaurante, evaluando cómo las personas trataban a quienes percibían como sin poder o recursos. Supongo que no, admitió. Exactamente. Y por eso estás aquí. Don Augusto se recostó en su silla. He pasado los últimos años observando cómo las personas se comportan cuando piensan que no hay nada que ganar siendo amables. La mayoría falla esa prueba espectacularmente. Tú no lo hiciste. Perdí mi trabajo por eso. Lo sé. Y es precisamente esa disposición a sacrificar tu propio bienestar, por hacer lo correcto, lo que quiero discutir contigo. Don Augusto se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio, mientras observaba a Sofía con esos ojos que parecían ver directamente al alma de las personas. El silencio en la oficina era cómodo pero cargado de expectativa, como el momento antes de que una verdad importante sea revelada. Sofía, déjame contarte una historia, comenzó, su voz suave pero firme. Cuando era joven, mucho más joven de lo que tú eres ahora, trabajé en un restaurante no muy diferente de la Estación Dorada. Era lavaplatos, el trabajo más bajo en la jerarquía de cualquier cocina. Sofía escuchaba atentamente, sorprendida por esta revelación. Las imágenes que había visto en línea mostraban a un magnate de negocios, no a alguien que había trabajado en servicio. Un día, continuó don Augusto, el dueño del restaurante trajo a un grupo de inversionistas importantes. Estaban considerando financiar su expansión. Yo estaba en la cocina, cubierto de jabón y agua sucia, cuando uno de los inversionistas necesitó usar el baño y se perdió. Terminó en la cocina por error. Don Augusto sonrió al recordar. Estaba claramente incómodo, rodeado de empleados que no encajaban en su mundo. Pero en lugar de simplemente darle direcciones y dejarlo ir, me tomé un momento para preguntarle si estaba bien, para ofrecerle agua porque se veía acalorado. Fue un gesto pequeño, insignificante para mí. Ese hombre, don Augusto hizo una pausa significativa, terminó siendo mi primer mentor en el mundo de los negocios. Años después me dijo que había invertido en el restaurante ese día, no por los números o la ubicación, sino porque vio en mí algo que valoraba. Dignidad mantenida a pesar de circunstancias humildes y bondad ofrecida sin expectativa de recompensa. Sofía sintió lágrimas formándose mientras comprendía la conexión. Y por eso estaba en el restaurante ese día. Estaba buscando exactamente lo que tú demostraste. Don Augusto asintió. Sofía, he dedicado los últimos años de mi vida a identificar personas con el tipo de carácter que hace diferencia real en el mundo. No hablo de credenciales académicas o experiencia profesional, aunque esas cosas tienen valor. Hablo de integridad fundamental, de la disposición a hacer lo correcto incluso cuando cuesta algo personal. Se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. La Fundación Esperanza Nueva tiene muchos programas, pero hay uno en particular que he estado desarrollando durante años. Se llama Programa de Líderes Comunitarios. ¿Líderes comunitarios? Sofía repitió. Personas como tú. Don Augusto se volvió hacia ella. Personas que entienden las luchas de las familias trabajadoras porque las han vivido. Personas que tienen compasión natural, integridad inquebrantable, y la capacidad de ver a otros seres humanos sin los filtros de clase o estatus que ciegan a tantos. Sacó una carpeta de su escritorio y la colocó frente a Sofía. Quiero ofrecerte una posición en este programa. No como caridad, sino porque creo genuinamente que tienes exactamente las cualidades que buscamos. Sofía abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una descripción de trabajo detallada para coordinadora de alcance comunitario, con responsabilidades que incluían identificar familias vulnerables, conectarlas con recursos, desarrollar programas de asistencia y servir como puente entre la fundación y las comunidades que servía. Pero lo que realmente capturó su atención fue el salario. Era más del doble de lo que había estado ganando en la Estación Dorada. Don Augusto, yo no tengo las calificaciones para esto. No tengo título universitario. No tengo experiencia en trabajo social. Tienes algo mucho más valioso, interrumpió gentilmente. Tienes experiencia vivida.
Has navegado el sistema de servicios sociales como madre soltera. Has trabajado en servicio y entiendes las realidades de ese mundo. Has demostrado juicio moral impecable cuando fue probado. Esas son las calificaciones que importan para este trabajo. Sofía sintió esperanza creciendo en su pecho, pero también miedo. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo cumplir con las expectativas? Entonces aprenderemos y ajustaremos juntos. Don Augusto respondió. Sofía, no estoy buscando perfección. Estoy buscando autenticidad y compromiso. ¿Crees que puedes comprometerte a ayudar a otros de la manera en que me ayudaste a mí ese día? Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente cayeron. Sí, sí puedo. Entonces, bienvenida al equipo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambio. Don Augusto insistió en que Sofía comenzara inmediatamente, argumentando que cada día que pasaba era otro día de familias necesitando ayuda. Felipe Contreras se convirtió en su mentor informal, guiándola a través de los procedimientos de la fundación, presentándola a otros miembros del equipo, ayudándola a entender el alcance de lo que estaban tratando de lograr. Sofía descubrió que la fundación era mucho más que solo distribución de recursos. Era un ecosistema completo de apoyo diseñado para ayudar a las familias no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Había programas de capacitación laboral, asistencia con vivienda, becas educativas para niños, microcréditos para pequeños empresarios y servicios de asesoramiento. Su primera asignación fue visitar 3 familias que habían solicitado asistencia. Don Augusto explicó que su trabajo era evaluar necesidades, pero más importante, conectar con estas familias de manera que se sintieran vistas y valoradas, no solo como casos en un archivo. La primera familia vivía en un apartamento pequeño en el lado este de la ciudad. Carmen Flores era madre de 3 niños, trabajando 2 empleos, mientras trataba de mantener a flote a su familia después de que su esposo los abandonara. Cuando Sofía tocó la puerta, Carmen abrió con expresión cautelosa, el tipo de mirada que desarrollan las personas que han aprendido a desconfiar de promesas de ayuda. Señora Flores, soy Sofía Reyes, de Fundación Esperanza Nueva. ¿Es sobre la solicitud de asistencia que envié? Carmen preguntó, manteniendo la puerta medio cerrada. Sí, pero principalmente vine a escuchar, a entender qué necesita realmente su familia. Algo en el tono de Sofía, o tal vez en sus ojos que reflejaban comprensión genuina en lugar de lástima, hizo que Carmen bajara sus defensas ligeramente. Abrió la puerta completamente. Durante la siguiente hora, Sofía escuchó la historia de Carmen. Los malabares imposibles de horarios de trabajo, el estrés constante sobre dinero para alimentos y servicios, la culpa de no poder estar presente para sus hijos tanto como quisiera. Era una historia dolorosamente familiar para Sofía, como mirar en un espejo de su propia vida apenas días atrás. Lo más difícil, Carmen admitió, secándose lágrimas que claramente no había planeado derramar, no es la falta de dinero, es sentirme invisible. Trabajo duro, mis hijos son buenos niños, pero para el mundo somos solo otro número en las estadísticas de pobreza. Sofía sintió esas palabras resonando profundamente. No es invisible para mí, Carmen, y no lo será para esta fundación. Vamos a trabajar juntas para cambiar su situación. Pero Sofía no hizo promesas vacías. En cambio, trabajó con Carmen para desarrollar un plan concreto. Asistencia inmediata con alquiler atrasado, inscripción en programa de capacitación laboral que podría llevar a empleo mejor pagado, conexión con servicios de cuidado infantil subsidiado, y lo más importante, seguimiento regular para asegurar que el progreso continuara. Cuando Sofía regresó a la oficina esa tarde, don Augusto estaba esperando. ¿Cómo fue tu primer día en el campo? Sofía se sentó, todavía procesando las emociones del día. Fue abrumador, pero también revelador. Esa podría haber sido yo fácilmente. Si usted no hubiera intervenido, yo estaría exactamente donde Carmen está ahora. Exactamente. Don Augusto asintió. Y por eso eres perfecta para este trabajo. Entiendes que estas no son solo historias tristes o estadísticas. Son personas reales con dignidad real que merecen apoyo real. Durante las semanas siguientes, Sofía se sumergió completamente en su nuevo rol. Cada familia que visitaba, cada historia que escuchaba, reforzaba su convicción de que este trabajo era exactamente donde debía estar.
pero también comenzó a notar patrones problemáticos. Una tarde, mientras revisaba casos con Felipe, algo la golpeó. Felipe, ¿has notado que muchas de las familias que estamos ayudando perdieron empleos en la industria de servicio? Es un sector con alta rotación. Felipe respondió. Salarios bajos, pocas protecciones laborales, gerentes que abusan de su poder. Como Ricardo Vega, Sofía murmuró. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Había sido víctima de injusticia, sí, pero había muchos otros todavía atrapados en ese sistema, trabajando para personas como Ricardo que los trataban como desechables. Esa noche, Sofía presentó una propuesta a don Augusto. ¿Y si no solo ayudamos a las víctimas de lugares de trabajo tóxicos? ¿Y si también trabajamos para cambiar esos lugares de trabajo? Don Augusto sonrió lentamente. Continúa. Podríamos crear un programa de certificación para restaurantes y otros negocios de servicio. Estándares de tratamiento justo, salarios dignos, protecciones reales para empleados. Los negocios que cumplan reciben reconocimiento público. Los que no, enfrentan escrutinio público. Eso causaría controversia, don Augusto observó. Resistencia de dueños de negocios que no quieren cambiar. Lo sé, Sofía respondió. Pero si realmente queremos crear cambio sistémico, no podemos solo poner benditas en los síntomas, tenemos que abordar las causas fundamentales. Don Augusto estudió a Sofía durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de esta conversación? ¿Qué? Que hace apenas semanas estabas luchando solo para sobrevivir, y ahora estás pensando en cambiar sistemas enteros para ayudar a otros. Esa es la transformación que esperaba ver. Mientras Sofía florecía en su nueva posición, algo inesperado comenzaba a desarrollarse en la Estación Dorada. La ausencia de Sofía había creado un vacío que iba mucho más allá de simplemente necesitar reemplazar a una camarera. Los otros empleados habían presenciado su despido, habían visto cómo Ricardo Vega había castigado un acto de bondad básica, y esa semilla de injusticia había comenzado a germinar conversaciones que el gerente nunca había anticipado. Mónica Torres había trabajado en la Estación Dorada casi tanto tiempo como Sofía. Era una mujer callada que había perfeccionado el arte de ser invisible para los gerentes difíciles, manteniendo la cabeza baja y haciendo su trabajo sin quejarse nunca. Pero la noche del despido de Sofía, algo había cambiado en ella. No estuvo bien lo que le hizo a Sofía. Mónica murmuró a otro mesero durante el cambio de turno, días después del incidente. Ella solo estaba siendo humana. Todos lo sabemos, respondió Gabriel Ruiz, quien había estado trabajando allí durante años. ¿Pero qué podemos hacer? Ricardo tiene el poder de despedirnos a cualquiera de nosotros por cualquier razón. ¿Y eso lo hace correcto? Mónica preguntó, su voz adquiriendo un filo que Gabriel nunca había escuchado antes. La conversación podría haber terminado ahí, como tantas otras quejas murmuradas en vestuarios y cocinas, olvidadas bajo el peso de la necesidad de mantener empleos que pagaban las cuentas. Pero entonces algo cambió el curso de todo. Un cliente habitual, el señor Benjamín Castro, había presenciado el incidente con don Augusto. Era un hombre de negocios respetado que cenaba en la Estación Dorada semanalmente, siempre solicitando la sección de Sofía, porque apreciaba su servicio atento. Cuando llegó para su reservación habitual y descubrió que Sofía ya no trabajaba allí, comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde está Sofía?, preguntó a Mónica cuando ella tomó su orden. Mónica vaciló, midiendo cuidadosamente sus palabras. Ya no trabaja aquí, señor. ¿Por qué no? Era excelente en su trabajo. La sinceridad en la voz del señor Castro, combinada con la frustración acumulada de Mónica, rompió su cautela habitual. Fue despedida por ayudar a un cliente que el gerente consideró inadecuado para el establecimiento. Benjamín Castro frunció el ceño. ¿Te refieres al anciano caballero? Yo estaba aquí ese día. Vi todo. Entonces sabe que ella no hizo nada malo, excepto mostrar decencia humana básica. Benjamín respondió, su voz cargada de disgusto. ¿Quién es el dueño de este lugar? Necesito hablar con alguien sobre esto. Esa conversación inició una cadena de eventos que Ricardo Vega no podría haber predicho. Benjamín Castro no solo era un cliente habitual, era miembro de la junta directiva de la Asociación de Restaurantes de la ciudad, una organización influyente que certificaba y promovía establecimientos de alta calidad. Y más importante, era amigo personal de varios periodistas de la sección de negocios del periódico local.
Cuando Benjamín compartió la historia con sus contactos, expresando su preocupación sobre prácticas discriminatorias en un establecimiento tan prominente, las piezas comenzaron a moverse de maneras que nadie había anticipado. Mientras tanto, Sofía estaba completamente ajena a estos desarrollos. Estaba inmersa en su trabajo, visitando familias, desarrollando programas, aprendiendo cada día sobre las complejidades de la asistencia social efectiva. Una tarde, mientras revisaba casos en su oficina, Felipe entró con expresión inusual. «Sofía, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que trabajaba contigo en tu empleo anterior». Mónica entró tímidamente, claramente nerviosa de estar en un ambiente tan profesional. Sofía se puso de pie inmediatamente, sorprendida pero genuinamente feliz de ver un rostro familiar. «Mónica, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» «Todo el mundo está hablando sobre la Fundación Esperanza Nueva y su nuevo programa», Mónica explicó. «Cuando vi tu nombre en el artículo del periódico sobre los nuevos miembros del equipo, supe que tenía que venir». «¿Hay un artículo sobre mí?», Sofía preguntó, genuinamente sorprendida. Don Augusto había mencionado algo sobre publicidad para el programa, pero ella no había prestado mucha atención. «No solo sobre ti, sobre todo el programa. Y Sofía, las cosas en el restaurante están cambiando. Después de que te fuiste, los empleados comenzamos a hablar realmente por primera vez. Sobre cómo nos tratan, sobre las políticas injustas, sobre todo». Mónica sacó su teléfono, mostrando a Sofía una serie de artículos que habían sido publicados durante la última semana. El titular principal hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «Restaurante de lujo bajo escrutinio por prácticas discriminatorias». El artículo detallaba no solo el incidente con don Augusto, sino un patrón más amplio de comportamiento problemático en la Estación Dorada. Empleados anónimos habían comenzado a compartir historias sobre trato injusto, disparidades salariales y un ambiente laboral tóxico perpetuado por la gerencia. El nombre de Ricardo Vega aparecía repetidamente. «Mónica, yo nunca quise causar problemas para el restaurante completo», Sofía dijo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. «No causaste problemas. Revelaste problemas que siempre estuvieron ahí», Mónica corrigió firmemente. «Sofía, durante años todos sabíamos que las cosas estaban mal, pero teníamos demasiado miedo de hablar. Tu valentía nos mostró que era posible resistir». «¿Pero qué hay de sus trabajos? ¿Están todos en riesgo?» «Algunos empleados ya renunciaron, otros están exigiendo cambios. Y el dueño... Bueno, aparentemente el dueño nunca supo la mitad de lo que estaba pasando bajo su nombre. Resultó que el dueño de la Estación Dorada, Alberto Sandoval, había estado viviendo en el extranjero durante años, dejando la operación diaria completamente en manos de Ricardo. Cuando los artículos comenzaron a aparecer, cuando la Asociación de Restaurantes inició una investigación formal, Alberto regresó inmediatamente para evaluar la situación personalmente. Lo que descubrió lo horrorizó. No solo las acusaciones de discriminación y trato injusto, sino evidencia de que Ricardo había estado inflando sus propios bonos mientras mantenía los salarios del personal artificialmente bajos. Había estado cortando esquinas en calidad de ingredientes para aumentar márgenes de ganancia, poniéndolos en riesgo de violaciones de salud. Y lo más preocupante, había creado un ambiente de trabajo tan tóxico que la rotación de personal costaba al restaurante mucho más de lo que ahorrar en salarios justificaba. Alberto Sandoval solicitó una reunión con Sofía. Cuando ella llegó al restaurante, sintiendo una mezcla extraña de familiaridad y alienación al entrar al lugar donde había pasado tanto tiempo, encontró al dueño esperándola en una de las mesas privadas. «Señorita Reyes, gracias por venir», Alberto comenzó, y Sofía inmediatamente notó la diferencia entre su actitud y la de Ricardo. Había respeto genuino en su tono, no la condescendencia que había aprendido a esperar. «Primero debo ofrecerle una disculpa que está años atrasada. Señor Sandoval, por favor déjeme terminar. He estado revisando registros, hablando con empleados actuales y anteriores, y he descubierto un patrón de comportamiento que debería haberme avergonzado descubrir. Confié en Ricardo Vega para mantener los estándares de este establecimiento, y él abusó de esa confianza de maneras que han dañado tanto a empleados como a la reputación del restaurante». Alberto deslizó un sobre a través de la mesa. «Esto es compensación por tu despido injusto. Incluye salario atrasado y una disculpa formal por escrito. Pero más importante,
Me gustaría ofrecerte tu trabajo de vuelta, con un aumento significativo y garantías de que este tipo de trato nunca volverá a ocurrir. Sofía miró el sobre sin tocarlo. ¿Y Ricardo? Ya no trabaja aquí. Fue despedido esta mañana. Estoy en proceso de implementar cambios completos en cómo operamos, incluyendo capacitación obligatoria sobre dignidad en el lugar de trabajo para todo el personal de gerencia. Era exactamente el tipo de vindicación que cualquiera que ha sido tratado injustamente sueña con recibir. Pero mientras Sofía miraba alrededor del restaurante, recordando tanto los buenos momentos como los difíciles, se dio cuenta de algo fundamental. Ya no era la misma persona que había sido despedida semanas atrás. Señor Sandoval, aprecio profundamente su oferta y su disculpa, pero he encontrado trabajo que me permite ayudar a personas de maneras que nunca imaginé posibles. Trabajo donde no solo sirvo mesas, sino que sirvo propósito. Alberto sonrió con comprensión genuina. Leí sobre tu posición en la Fundación Esperanza Nueva. Es trabajo admirable, y claramente has encontrado tu llamado. Pero, Sofía continuó, una idea formándose mientras hablaba. Hay algo que me gustaría proponer. La Fundación está desarrollando un programa de certificación para lugares de trabajo éticos. ¿Estaría interesado en que la Estación Dorada fuera uno de nuestros sitios piloto? ¿Demostrar que cambio real es posible en esta industria? Los ojos de Alberto se iluminaron. Me encantaría. De hecho, me gustaría ir más allá. ¿Qué tal si establecemos un programa de capacitación donde otros restaurantes puedan aprender de nuestros errores y ver cómo implementamos mejoras? Era más de lo que Sofía había esperado. Eso sería extraordinario. Cuando Sofía regresó a la fundación esa tarde y compartió los desarrollos con don Augusto, el anciano sonrió con esa expresión que ella había aprendido significaba que él había anticipado exactamente este resultado. ¿Sabías que esto iba a pasar?, preguntó. Tenía esperanza. Don Augusto respondió. Verás, Sofía, cuando plantas semillas de bondad y justicia, nunca sabes exactamente cómo florecerán, pero confías en que eventualmente lo harán. Ricardo fue despedido, Sofía dijo, sintiendo una mezcla compleja de emociones sobre eso. Parte de mí se siente mal por él a pesar de todo. Eso es porque tienes un corazón compasivo. Pero recuerda, las consecuencias de nuestras acciones no son castigo, son resultados naturales de las elecciones que hacemos. Ricardo eligió abusar de su poder, y esa elección eventualmente lo alcanzó. Los meses siguientes a la transformación de la Estación Dorada trajeron cambios que se extendieron mucho más allá de un solo restaurante. La historia de Sofía se había convertido en algo más grande de lo que ella jamás había anticipado, resonando con trabajadores de servicio en toda la ciudad que habían experimentado injusticias similares, pero nunca habían tenido plataforma para compartir sus experiencias. La fundación comenzó a recibir decenas de llamadas diarias de empleados en situaciones desesperadas. Historias que hacían eco de la de Sofía: despidos injustos, discriminación sistemática, condiciones laborales que violaban dignidad básica. Cada llamada era un recordatorio de que lo que había sucedido en la Estación Dorada no era incidente aislado, sino síntoma de problemas endémicos en toda la industria. Una mañana, Sofía llegó a la oficina para encontrar a don Augusto reunido con un grupo de personas que nunca había visto antes. Había periodistas, activistas laborales y varios empresarios que parecían incómodos pero curiosos. Sofía, perfecto momento. Don Augusto la saludó. Estábamos discutiendo la expansión del programa de certificación que propusiste. Estas personas representan diferentes sectores de la comunidad empresarial y quieren entender cómo podemos implementar cambios sistemáticos. Uno de los empresarios, un hombre de mediana edad con expresión escéptica, se inclinó hacia adelante. Señorita Reyes, entiendo que tuvo una experiencia negativa con su empleador anterior. ¿Pero realmente cree que la mayoría de los negocios operan de esa manera? La pregunta llevaba un tono de desafío apenas velado. Sofía reconoció inmediatamente el tipo de escepticismo que había aprendido a anticipar. La creencia de que su experiencia era anomalía en lugar de patrón. Señor, Sofía respondió calmadamente, desde que comencé en esta posición, he hablado con más de 200 familias. Casi la mitad reporta experiencias de trato injusto en lugares de trabajo de servicio. No estoy hablando de quejas menores sobre horarios inconvenientes. Estoy hablando de discriminación documentada,
robo de salarios, represalias por reportar condiciones inseguras. Sacó una carpeta que había preparado, distribuyendo copias de datos que había estado recopilando meticulosamente. Estos son números reales de encuestas que hemos conducido. Y antes de que sugiera que las personas están exagerando, también tenemos testimonios corroborados, registros de empleo, y en algunos casos, evidencia de violaciones legales que empleadores pensaron que nadie desafiaría. El escepticismo en el rostro del empresario se transformó gradualmente en algo más cercano a incomodidad. Los números eran innegables, y Sofía los había presentado con precisión que hacía imposible descartarlos. Una de las periodistas, Claudia Vargas, levantó su mano. Sofía, ¿puedes hablar sobre cómo este programa difiere de iniciativas anteriores para mejorar condiciones laborales? La diferencia principal es que no estamos solo documentando problemas o esperando que regulaciones gubernamentales eventualmente cambien comportamientos. Sofía explicó. Estamos creando incentivos de mercado para que los negocios hagan lo correcto. Los establecimientos certificados recibirán reconocimiento público, preferencia de clientes conscientes y acceso a red de negocios comprometidos con prácticas éticas. ¿Y los que no cumplan? Otro periodista preguntó. Transparencia, Sofía respondió simplemente. Los resultados de nuestras evaluaciones serán públicos. Los consumidores tendrán información para tomar decisiones sobre dónde gastar su dinero. El mercado, no solo regulaciones, impulsará el cambio. Después de que la reunión terminara, don Augusto se quedó con Sofía en la oficina. Has desarrollado confianza notable en tu presentación. He tenido que hacerlo, Sofía respondió. Cada vez que hablo con una familia en crisis, cada vez que escucho otra historia de injusticia, me recuerda por qué este trabajo importa. Ya no puedo ser la persona que mantiene la cabeza baja y acepta el status quo. Esa transformación es exactamente lo que esperaba ver. Don Augusto sonrió. Pero hay algo más que necesito discutir contigo. Hemos recibido solicitud inusual. Sacó una carta formal de su escritorio. Es del Consejo Municipal. Quieren que testifiques en audiencia pública sobre condiciones laborales en la industria de servicio. Tu historia, combinada con los datos que has recopilado, podría influenciar legislación nueva para proteger a trabajadores vulnerables. Sofía sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Testificar públicamente? Don Augusto, no soy experta, soy solo... Eres exactamente la voz que necesitan escuchar. Don Augusto interrumpió gentilmente. No necesitan otra académica o consultora hablando en términos abstractos. Necesitan escuchar a alguien que vivió estas experiencias, que entiende el costo humano real de políticas inadecuadas. Sofía pasó las siguientes semanas preparándose para el testimonio, trabajando con Felipe para organizar datos, practicando respuestas a preguntas potenciales, tratando de controlar los nervios que amenazaban con abrumarla cada vez que pensaba en hablar frente al consejo completo. Laura notó el estrés de su madre a pesar de los esfuerzos de Sofía por ocultarlo. Una noche, mientras Sofía revisaba notas por enésima vez, su hija se acercó con expresión seria que parecía demasiado madura para su edad. Mami, ¿por qué estás tan preocupada? Sofía dejó sus papeles, dándole atención completa a Laura. Tengo que hablar frente a mucha gente importante sobre cosas que son difíciles de discutir. ¿Sobre cuándo perdiste tu trabajo? La pregunta sorprendió a Sofía. Había tratado de proteger a Laura de los detalles más dolorosos. ¿Cómo supiste sobre eso? Escuché cuando hablabas con la señora Mónica, y algunos niños en la escuela dijeron cosas sobre el artículo en el periódico. Sofía sintió su corazón romperse ligeramente. Lo siento, cariño. No quería que te preocuparas. No estoy preocupada, Laura dijo con esa confianza simple de la infancia. Estoy orgullosa. Mi maestra dijo que mi mamá está ayudando a muchas familias, que eres valiente. Las palabras de Laura disolvieron algo de la ansiedad que Sofía había estado cargando. Recordó que no estaba haciendo esto solo por validación personal o por probar punto. Lo estaba haciendo por Laura y por todos los niños cuyos padres trabajaban en condiciones injustas, temiendo cada día que un momento de humanidad básica pudiera costarles todo. El día del testimonio llegó con claridad fría de invierno temprano. La sala del consejo estaba llena. Trabajadores de servicio que habían tomado tiempo libre para asistir, dueños de negocios observando con expresiones cautelosas, periodistas con cámaras y grabadoras, y activistas que veían esto como momento potencialmente histórico.
Sofía se sentó en la mesa de testigos, sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba el micrófono. Los miembros del consejo la observaban con expresiones variadas de curiosidad, escepticismo e interés genuino. La concejal Patricia Morales, quien había sido instrumental en organizar la audiencia, comenzó. Señorita Reyes, gracias por estar aquí hoy. ¿Puede compartir con nosotros su experiencia que llevó a su involucramiento en reformas laborales? Sofía respiró profundo, recordando las palabras de don Augusto. Tu verdad es tu poder. Solo compártela honestamente. Trabajé en la Estación Dorada durante años. Sofía comenzó, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Era trabajo duro, pero me enorgullecía de hacerlo bien. Como madre soltera, ese ingreso era todo lo que se interponía entre mi hija y la pobreza. Continuó narrando los eventos de aquel día. El anciano siendo rechazado, su decisión de ayudarlo, las consecuencias inmediatas. Pero más importante, contextualizó su historia dentro del patrón más amplio que había descubierto desde entonces. Mi historia no es única, Sofía explicó, su voz cargada de emoción controlada. Desde que comencé a trabajar con Fundación Esperanza Nueva, he documentado cientos de casos similares. Trabajadores despedidos por negarse a participar en prácticas discriminatorias. Madres perdiendo trabajos por tomar días de enfermedad cuando sus hijos estaban en hospital. Empleados enfrentando represalias por simplemente preguntar sobre salarios que por ley les correspondían. Sacó la carpeta de datos, colocándola frente a ella. Estos no son casos aislados de empleadores excepcionalmente malos. Es sistema que permite abuso, porque los trabajadores vulnerables tienen demasiado miedo de hablar, sabiendo que pueden ser reemplazados fácilmente. Un concejal conservador, Roberto Flores, levantó su mano. Señorita Reyes, ¿no cree que regulaciones adicionales podrían dañar a pequeños negocios que ya luchan con costos operativos? Era la pregunta que Sofía había anticipado y preparado cuidadosamente. Concejal Flores, he trabajado tanto con empleados como con dueños de negocios durante estos meses. Lo que he aprendido es que tratar a empleados con dignidad no es carga financiera, es inversión inteligente. Continuó explicando los datos que había recopilado de la Estación Dorada y otros negocios participantes en el programa piloto. Reducción dramática en rotación de personal ahorraba dinero en reclutamiento y entrenamiento. Empleados tratados justamente eran más productivos y proporcionaban mejor servicio al cliente. Y establecimientos con reputación de trato ético atraían tanto mejores empleados como clientes más leales. No estoy pidiendo que hagamos negocios imposibles de operar, Sofía continuó. Estoy pidiendo que creemos protecciones básicas para que actos de decencia humana no resulten en pérdida de sustento. El testimonio continuó durante casi 2 horas, con preguntas que variaban de compasivas a desafiantes. Pero a través de todo, Sofía mantuvo compostura, respondiendo con combinación de datos concretos y humanidad genuina, que claramente estaba resonando con muchos en la audiencia. Cuando finalmente terminó, la reacción fue inmediata y emocional. Trabajadores de servicio en la audiencia se pusieron de pie en ovación espontánea. Varios tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Una mujer se acercó después, tomando las manos de Sofía. Gracias por decir lo que muchos de nosotros hemos sentido durante años, pero nunca pudimos articular, dijo la mujer, su voz quebrada por emoción. Mi hija trabaja en restaurante donde la tratan terriblemente, pero tiene demasiado miedo de renunciar sin otro trabajo asegurado. Su testimonio le da esperanza de que las cosas pueden cambiar. Esa noche, mientras Sofía regresaba a casa exhausta pero sintiendo algo parecido al logro, recibió llamada de don Augusto. «¿Lo viste, verdad?», preguntó sin preámbulo. «¿Ver qué?». «Enciendan las noticias». Sofía encontró el canal de noticias local justo a tiempo para ver segmentos sobre la audiencia. Pero no era solo cobertura estándar de procedimientos gubernamentales. Los periodistas habían transformado su testimonio en historia central sobre justicia laboral, entrevistando a otros trabajadores que compartían experiencias similares, mostrando el impacto más amplio del programa de certificación que habían desarrollado. El titular decía, «De camarera despedida a defensora. La historia que está cambiando la industria de servicio». El éxito inicial del testimonio de Sofía ante el Consejo Municipal había generado una ola de apoyo público que nadie había anticipado.
Durante semanas después, medios de comunicación solicitaban entrevistas, organizaciones laborales querían colaborar, y trabajadores de servicio por toda la ciudad comenzaban a organizarse, inspirados por la valentía de una mujer que había arriesgado todo por hacer lo correcto. Pero el éxito público también trajo consecuencias que Sofía no había previsto. Una mañana, apenas semanas después de su testimonio viral, Sofía llegó a la oficina de la fundación para encontrar a don Augusto en reunión urgente con Felipe y varios miembros de la junta directiva. La expresión en sus rostros era grave, cargada con una tensión que inmediatamente puso en alerta a Sofía. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo su estómago tensándose. Don Augusto gesticuló para que se sentara. «Sofía, hemos recibido notificación legal esta mañana. Un grupo de dueños de restaurantes y negocios de servicio está presentando demanda contra la fundación». Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo físico. «¿Una demanda? ¿Por qué?». «Alegan que nuestro programa de certificación constituye difamación y daño comercial», Felipe explicó, empujando documentos legales hacia ella. «Están argumentando que al hacer públicas las evaluaciones de condiciones laborales, estamos dañando injustamente sus reputaciones y sus negocios». Sofía revisó los documentos con manos temblorosas. Los nombres de los demandantes leían como directorio de los establecimientos más prominentes de la ciudad. Restaurantes de lujo, hoteles prestigiosos, clubes exclusivos, todos lugares donde las élites de la ciudad cenaban, se reunían, conducían negocios. «Pero solo estamos reportando hechos verificables», Sofía protestó. «Violaciones laborales documentadas, testimonios de empleados, registros oficiales». «Lo sé», don Augusto dijo calmadamente. «Y por eso confío en que eventualmente prevaleceremos. Pero Sofía, necesitas entender algo. Estas personas tienen recursos significativos y conexiones poderosas. Esta batalla va a ser larga, costosa y públicamente fea». «¿Qué significa eso para la fundación?». La expresión de don Augusto se oscureció. «Significa que tenemos que prepararnos para escrutinio intenso. Significa que cada decisión que hemos tomado, cada programa que hemos implementado, cada dólar que hemos gastado, será examinado bajo microscopio por abogados buscando cualquier irregularidad». Uno de los miembros de la junta, una mujer mayor llamada Teresa Navarro, se inclinó hacia adelante. «Don Augusto, con todo respeto, algunos de nosotros hemos expresado preocupación desde el principio sobre el programa de certificación, siendo demasiado agresivo, demasiado confrontacional. Tal vez es momento de reconsiderar el enfoque». ¿Reconsiderar? Sofía sintió ira creciendo en su pecho. ¿Quiere decir retroceder? ¿Abandonar a los trabajadores que finalmente tienen voz? «Quiero decir ser estratégicos», Teresa respondió firmemente. «Proteger la fundación para que podamos continuar haciendo el bien trabajo que hemos estado haciendo durante décadas. El buen trabajo que hacíamos antes no estaba amenazando el status quo», Sofía replicó, su voz cargada de frustración. «Por eso era seguro, pero también por eso no estaba creando cambio real». La tensión en la habitación se volvió palpable. Don Augusto levantó una mano, silenciando el intercambio antes de que escalara más. «Todos necesitamos calmarnos y pensar cuidadosamente sobre nuestros próximos pasos. Sofía, ¿puedes darme un momento a solas con la junta?». Sofía salió de la oficina sintiendo como si el mundo estuviera colapsando nuevamente. Había encontrado propósito, había comenzado a crear cambio real, y ahora todo estaba siendo amenazado por personas con suficiente dinero y poder para usar el sistema legal como arma. Felipe la encontró en su oficina horas después, donde había estado revisando casos de familias que dependían del apoyo de la fundación. Su expresión era seria. «Sofía, necesitas saber algo. La junta votó. Están suspendiendo el programa de certificación hasta que la situación legal se resuelva». «¿Suspendiendo?». Sofía sintió el piso desaparecer bajo sus pies. «Felipe, ese programa es esperanza para cientos de trabajadores. Es la única cosa forzando responsabilidad real en esta industria». «Lo sé, pero la Junta tiene que proteger la fundación. Si perdemos esta demanda podríamos perder todo. No solo el programa de certificación, sino todos los programas. Las becas educativas, la asistencia con vivienda, los microcréditos, todo». Sofía se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándola. «¿Y yo? ¿Mi posición?». Felipe vaciló.
Y en ese silencio, Sofía encontró su respuesta. Están pidiendo que te tomes licencia temporal. Argumentan que tu perfil público alto te ha convertido en blanco, y que la fundación necesita distancia de la controversia. Están sacrificándome, Sofía murmuró, la realización golpeándola con fuerza brutal. Después de todo lo que hemos logrado, me están sacrificando para protegerse. No es así. Felipe protestó, pero su voz carecía de convicción. Es solo temporal, hasta que las cosas se calmen. Sofía se rió amargamente. ¿Y cuándo será eso, Felipe? ¿Cuando estos empresarios poderosos decidan que ya nos han intimidado suficientemente? ¿Cuando hayamos retrocedido tanto que ya no representamos amenaza para su status quo? Esa noche, Sofía llegó a casa más tarde de lo habitual. Había pasado horas caminando por la ciudad, tratando de procesar lo que había sucedido, tratando de entender cómo algo que había comenzado tan esperanzadoramente podía desmoronarse tan rápidamente. Laura estaba esperándola en la sala, claramente habiendo retrasado su hora de dormir. Su pequeña estaba sentada en el sofá, rodeada de recortes de periódico que había estado coleccionando. Artículos sobre Sofía, fotos del testimonio ante el consejo, historias sobre trabajadores que habían sido ayudados por el programa. «Mami, ¿por qué estás triste?», Laura preguntó inmediatamente, con esa intuición infantil que nunca falla. Sofía intentó componer una sonrisa, pero sus defensas estaban demasiado agotadas. Se sentó junto a su hija y por primera vez no trató de ocultar las lágrimas que comenzaban a caer. «Mi amor, a veces cuando intentas hacer lo correcto, personas poderosas tratan de detenerte». Laura se acurrucó contra su madre, sus brazos pequeños rodeando el cuerpo tembloroso de Sofía. «¿Como cuando defendiste al señor anciano en el restaurante?» «Exactamente como eso. Pero tú dijiste que hiciste lo correcto. Que a veces hacer lo correcto cuesta algo, pero que siempre vale la pena». Las propias palabras de Sofía, devueltas por su hija, golpearon con fuerza que casi la destruyó. Había valido la pena. Había perdido su trabajo original. Ahora estaba perdiendo este trabajo también. Había puesto a Laura a través de incertidumbre y estrés. ¿Y para qué? Para que empresarios poderosos simplemente usaran sus recursos para aplastar cualquier amenaza a su control. «No sé si siempre vale la pena, cariño», Sofía admitió, su voz quebrándose. «A veces me pregunto si debí simplemente mantener la cabeza baja, hacer mi trabajo, no causar problemas». Laura se apartó, mirando a su madre con expresión seria que parecía demasiado sabia para su edad. Pero entonces esa señora, Carmen, seguiría sin ayuda. Y todas esas otras familias en tus fotos. Sofía miró los recortes dispersos alrededor de ellas. Había olvidado que Laura había estado siguiendo su trabajo tan de cerca, que había estado prestando atención no solo a las victorias públicas, sino al impacto real en vidas individuales. «Y mami», Laura continuó con voz suave, «si tú no hubieras ayudado a ese señor anciano, él no te habría ayudado a nosotras. A veces tienes que ser valiente primero, incluso cuando da miedo». Las palabras de Laura resonaron en el silencio del apartamento como campanas de verdad que Sofía había estado tratando de ignorar. Su hija pequeña, con esa claridad moral que solo los niños poseen antes de que el mundo los enseñe a ser cínicos, había articulado exactamente lo que Sofía necesitaba escuchar. «Tienes razón, mi amor», Sofía finalmente dijo, secándose las lágrimas. «Tienes toda la razón». A la mañana siguiente, Sofía llegó a la oficina de don Augusto con una determinación que había estado ausente el día anterior. Encontró al anciano en su escritorio, rodeado de documentos legales, claramente habiendo pasado la noche revisando los detalles de la demanda. «Don Augusto, necesito hablar con usted». El anciano levantó la vista, y Sofía pudo ver el cansancio en sus ojos. Este hombre, que había dedicado su vida a ayudar a otros, ahora enfrentaba la posibilidad de ver su legado destruido por quienes se sentían amenazados por el cambio. «Sofía, si vienes a argumentar sobre la decisión de la Junta, déjame detenerte. Yo voté en contra de suspender el programa y de pedirte licencia, pero fui superado en votos. No vengo a argumentar». Sofía respondió, sentándose frente a él. «Vengo a renunciar». Don Augusto se puso rígido. «¿Qué? Si mi presencia pone en riesgo la fundación, si soy la excusa que estos empresarios están usando para atacar todo el trabajo que usted ha construido durante décadas, entonces no puedo quedarme. La misión es más importante que cualquier persona individual». Sofía no.
Eso es exactamente lo que quieren. Quieren silenciarte. Quieren que desaparezcas para que puedan volver al status quo. Lo sé. Por eso no voy a desaparecer. Sofía sacó documentos que había estado preparando toda la noche. Voy a crear mi propia organización, independiente de la fundación, sin financiamiento que pueda ser amenazado por demandas, sin junta directiva que pueda ser intimidada por abogados caros. Don Augusto tomó los documentos, leyéndolos con atención creciente. Era un plan para organización de base, financiada por donaciones pequeñas de trabajadores y simpatizantes, enfocada exclusivamente en defensa laboral y transparencia. Esto es ambicioso. Pero Sofía, sin recursos, tengo algo mejor que recursos. Sofía interrumpió. Tengo credibilidad con las personas que realmente importan, los trabajadores. Y tengo algo que estos empresarios nunca entenderán, nada que perder. Por primera vez en días, don Augusto sonrió genuinamente. ¿Sabes qué veo en ti ahora que no vi cuando te conocí en el restaurante? ¿Qué? La comprensión de que el cambio real nunca viene de instituciones protegiendo su propia supervivencia. Viene de personas dispuestas a arriesgar todo porque creen en algo más grande que ellas mismas. Extendió su mano a través del escritorio. No puedo apoyarte oficialmente, no mientras la fundación esté bajo ataque legal. Pero extraoficialmente, como Augusto Salazar, el ciudadano privado, me gustaría hacer donación personal sustancial a tu nueva organización. Sofía estrechó su mano sintiendo lágrimas de gratitud formándose. Don Augusto. Y tengo algo más para ti, continuó, sacando un sobre de su escritorio. Cuando comencé en negocios, mi mentor me dio consejo que nunca olvidé. Me dijo que el verdadero poder no viene de tener recursos que otros necesitan, sino de tener nada que otros puedan quitarte. Abrió el sobre, revelando cheque por cantidad que hizo que Sofía jadeara. Este no es donación a tu organización. Es pago por servicios de consultoría que prestaste a título personal. Úsalo para asegurar que Laura esté protegida, que tengas red de seguridad, que nunca tengas que elegir entre hacer lo correcto y mantener a tu familia. La generosidad del gesto casi destruyó la compostura de Sofía. No puedo aceptar esto. Puedes y lo harás. Porque Laura tenía razón anoche cuando te recordó que a veces tienes que ser valiente primero, pero la valentía no significa ser tonta. Significa asegurar que cuando saltes, tengas algo que amortigüe la caída. Las semanas siguientes fueron torbellino de actividad frenética. Sofía formalizó su organización, que nombró Voces Unidas por Dignidad Laboral. Comenzó con oficina pequeña en vecindario trabajador, compartida con otros activistas comunitarios. Sin presupuestos grandes ni personal extenso, pero con algo más valioso: autenticidad. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Trabajadores de servicio comenzaron a llegar, compartiendo historias, ofreciendo ayudar, donando lo poco que podían permitirse. Estudiantes universitarios se ofrecieron como voluntarios. Abogados laborales ofrecieron servicios pro bono. Periodistas que habían seguido su historia proporcionaron cobertura constante. Pero la resistencia también intensificó. Los empresarios que habían demandado a la fundación ahora dirigieron su atención a Sofía directamente. Comenzaron campaña de desprestigio en medios, artículos plantados sugiriendo que era oportunista buscando atención, que exageraba condiciones laborales, que estaba siendo manipulada por sindicatos radicales. Una tarde, Sofía estaba en su nueva oficina cuando Mónica llegó corriendo, su expresión urgente. Sofía, necesitas ver esto. Encendió su teléfono, mostrando video que se estaba volviendo viral en redes sociales. Era Ricardo Vega, su antiguo gerente, siendo entrevistado por programa de noticias conservador. Sofía Reyes era empleada problemática desde el principio. Ricardo decía con expresión seria perfectamente calculada. Constantemente desafiaba políticas, creaba conflictos con otros empleados. Su despido no tuvo nada que ver con discriminación. Fue resultado de patrón consistente de insubordinación. Sofía sintió ira hirviendo en su pecho mientras Ricardo continuaba construyendo narrativa completamente falsa de los eventos. Pero lo que más le dolió fue ver que la entrevista estaba siendo compartida ampliamente, con comentarios de personas que la creían, que ahora cuestionaban su credibilidad. ¿Cómo puede mentir así? Mónica estaba furiosa. Yo estuve allí, vi todo. Porque tiene incentivo para mentir, Sofía respondió amargamente.
Si puede desacreditarme, protege no solo su propia reputación, sino la de todos los gerentes como él. Esa noche, cuando Sofía regresó a casa exhausta y desmoralizada, encontró a Laura esperándola nuevamente. Pero esta vez, su hija no estaba sola. Sentada en la sala estaban Carmen Flores y sus 3 hijos, la familia que Sofía había ayudado en sus primeros días con la fundación. «¿Carmen? ¿Qué están haciendo aquí?» Carmen se puso de pie, sus ojos brillando con determinación, que Sofía reconoció como espejo de la suya propia. «Vi ese video horrible, esas mentiras sobre ti, y me di cuenta de que no podía quedarme callada». Sacó su propio teléfono, mostrando video que había grabado. Era testimonio simple pero poderoso. Carmen parada en su cocina, hablando directamente a la cámara sobre cómo Sofía había cambiado su vida, sobre la diferencia entre caridad condescendiente y dignidad genuina, sobre lo que significaba finalmente ser vista como ser humano completo en lugar de estadística. «Lo publiqué hace 2 horas», Carmen explicó. «Ya tiene miles de vistas. Y no soy la única. Otras familias que ayudaste están haciendo lo mismo. Estamos contando nuestras historias, Sofía, porque si tú pudiste ser valiente por nosotros, podemos ser valientes por ti». La ola de testimonios que Carmen había iniciado creció con fuerza que nadie había anticipado. No eran solo videos aislados de personas agradecidas. Era movimiento orgánico donde trabajadores de toda la ciudad comenzaban a compartir décadas de experiencias silenciadas. Cada historia añadía capa nueva de evidencia contra la narrativa que Ricardo y los empresarios habían intentado construir. Sofía observaba desde su pequeña oficina en Voces Unidas, mientras las redes sociales se llenaban de rostros que reconocía. Empleados de restaurantes donde había cenado, personal de hoteles donde había estado, trabajadores de servicio que cruzaban su camino diariamente, pero que la sociedad había entrenado a todos a no ver realmente. Una mujer de mediana edad, empleada de limpieza en edificio corporativo, grabó testimonio desde el closet de suministros donde tomaba sus únicos 15 minutos de descanso en turno de 10 horas. «Durante 20 años he limpiado oficinas de personas que ganan en un día lo que yo gano en un mes. Nunca me han preguntado mi nombre. Pero cuando vi a Sofía Reyes arriesgar todo por hacer lo correcto, me di cuenta de que mi invisibilidad solo continúa si yo acepto permanecer invisible». Un joven mesero compartió video desde el vestuario de restaurante de lujo. «Me despidieron la semana pasada por pedir que me pagaran las horas extras que trabajé. Mi gerente dijo que debería estar agradecido por tener trabajo. Pero después de ver lo que Sofía logró, entiendo que gratitud no significa aceptar abuso». Los números eran abrumadores. En cuestión de días, miles de testimonios inundaron plataformas sociales. Hashtags como #adignidad laboral y #yo también soy invisible se volvieron tendencia nacional. Periodistas que inicialmente habían dado plataforma a mentiras de Ricardo, ahora enfrentaban presión pública masiva para corregir sus reportajes. Pero la transformación más significativa estaba ocurriendo en lugares que Sofía nunca había anticipado. Una tarde, mientras revisaba casos en su oficina, recibió visita inesperada. Era Andrea Ruiz, la exgerente que había proporcionado evidencia contra los empresarios demandantes, acompañada por 3 personas más que Sofía no reconoció inmediatamente. «Sofía, ellos también trabajaban en gerencia para los restaurantes involucrados en la demanda», Andrea explicó, su voz cargada con emoción que claramente estaba luchando por controlar. «Después de que yo hablé comenzaron a contactarme. Todos tienen información que necesitas escuchar». Durante las siguientes horas, Sofía escuchó testimonios que revelaban profundidad de corrupción que iba más allá de lo que había imaginado. No solo discriminación y robo de salarios, sino coordinación sistemática entre dueños de establecimientos de lujo para mantener salarios artificialmente bajos, listas negras compartidas de empleados considerados problemáticos, por atreverse a cuestionar políticas injustas, y acuerdos tácitos para no contratar a nadie asociado con activismo laboral. Pero hay algo más. Uno de los gerentes, hombre de cabello gris llamado Ernesto, sacó carpeta gruesa de documentos. «Tenemos prueba de que Ricardo Vega no solo mintió en esa entrevista. Fue pagado cantidad específica por grupo de dueños de restaurantes para desacreditarte públicamente. Hay contrato firmado, transferencias bancarias, todo». Sofía sintió mezcla compleja de vindicación y tristeza.
Vindicación porque finalmente había evidencia irrefutable de conspiración contra ella. Tristeza porque confirmaba cuán lejos estaban dispuestos a llegar personas poderosas para mantener sistema que los beneficiaba. ¿Por qué están haciendo esto?, Sofía preguntó. Están arriesgando sus carreras, probablemente serán rechazados por la industria completa. Andrea respondió primero. Porque ya no podemos mirar a nuestros propios hijos y pretender que lo que estábamos haciendo era aceptable, porque vimos tu valentía y la de todas esas familias, y nos dimos cuenta de que silencio no es neutralidad, es complicidad. Los abogados que representaban a la fundación en la demanda recibieron esta nueva evidencia con asombro profesional. Lo que había comenzado como caso, que potencialmente podría destruir años de trabajo filantrópico, ahora se había transformado en revelación de prácticas ilegales generalizadas que exponían no solo a demandantes individuales, sino a sistema entero de explotación laboral. Días después, la respuesta fue rápida y devastadora para los empresarios. No solo retiraron la demanda contra la fundación, sino que enfrentaron sus propias investigaciones criminales por violaciones laborales documentadas. Varios establecimientos perdieron licencias. Otros enfrentaron boicots públicos tan intensos que cerraron permanentemente. Pero para Sofía, lo más significativo no era la caída de quienes habían intentado silenciarla. Era lo que estaba floreciendo en el espacio que su valentía había creado. El Consejo Municipal, respondiendo a presión pública sin precedentes, no solo aprobó las protecciones laborales que Sofía había propuesto, sino que fue mucho más allá. Crearon departamento completo dedicado a hacer cumplir derechos laborales, establecieron línea directa anónima para reportar abusos, y implementaron penalidades reales que hacían que explotar trabajadores fuera financieramente ruinoso para empleadores. La legislación fue nombrada Ley de Dignidad Laboral Sofía Reyes, reconocimiento que la llenó de orgullo y responsabilidad en medidas iguales. Una tarde, semanas después de que el torbellino legal finalmente se resolviera, Sofía estaba en su oficina cuando Laura entró después de la escuela con expresión seria. «Mami, necesito hablar contigo sobre algo importante». Sofía inmediatamente le dio atención completa, siempre alerta a preocupaciones de su hija. «¿Qué pasa, mi amor?». Laura sacó cuaderno de su mochila, abriéndolo en página llena de escritura cuidadosa. «Mi maestra nos pidió que escribiéramos sobre momento que cambió cómo vemos el mundo. Escribí sobre ti». Comenzó a leer con voz clara que temblaba ligeramente con emoción. «Antes pensaba que las personas poderosas eran importantes porque tenían dinero, pero mi mamá me enseñó que el verdadero poder viene de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Vi cómo perdió su trabajo por ayudar a alguien. Vi cómo personas trataron de hacerla parecer mala, pero ella nunca dejó de luchar por lo que era justo». Laura levantó la vista de su cuaderno, lágrimas brillando en sus ojos. «Y ahora veo que las personas más importantes no son las que tienen más cosas. Son las que hacen que el mundo sea mejor para otros». Sofía abrazó a su hija, llorando abiertamente mientras comprendía algo fundamental. Había estado tan enfocada en impacto público de su trabajo que casi había perdido de vista el legado más importante que estaba construyendo. No era legislación, o programas, o reconocimiento. Era la persona en la que su hija se estaba convirtiendo. Los valores que estaba internalizando, la comprensión de que dignidad humana no es negociable. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto, Laura?, Sofía dijo cuando finalmente pudo hablar. «Que tú eres la razón por la que encontré valentía para hacer lo correcto ese día en el restaurante. Porque quería que vieras que tu mamá era persona que defendía lo que era justo, incluso cuando costaba algo. Y ahora yo quiero ser como tú cuando sea grande». Laura respondió con simplicidad devastadora. Esa noche, Sofía recibió llamada de don Augusto pidiéndole que viniera a su casa. Era primera vez que la invitaba a su residencia personal, y cuando llegó, entendió inmediatamente por qué había querido que viniera. La casa era modesta para alguien de su riqueza, llena no de ostentación, sino de fotografías y recuerdos que claramente tenían significado profundamente personal. Fotos de su esposa fallecida, de proyectos de la fundación a través de los años, de vidas transformadas por intervención oportuna. «Sofía, hay algo que necesito decirte», don Augusto comenzó, cuando estaban sentados en su sala simple pero cómoda. «Tengo condición de salud que he estado manejando durante años. Los doctores me han dado tiempo limitado.
El shock de las palabras de don Augusto golpeó a Sofía con fuerza física. Este hombre que había sido catalizador de toda su transformación, que había visto potencial en ella cuando nadie más lo hacía, ahora enfrentaba mortalidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Don Augusto, yo no sé qué decir. No necesitas decir nada. El anciano respondió con calma que solo viene de haber hecho las paces con lo inevitable. Te lo digo porque hay decisiones importantes que debo tomar sobre el futuro de la fundación, y quiero tu opinión. Caminó hacia ventana que daba a ciudad iluminada por luces nocturnas. He pasado décadas construyendo esta fundación, tratando de usar mi riqueza para crear cambio positivo. Pero en todos esos años, nunca logré lo que tú lograste en meses. Eso no es cierto. Usted ha ayudado a miles de personas. Ayudé a individuos. Don Augusto interrumpió gentilmente. Proporcioné recursos, creé programas, alivié sufrimiento inmediato. Pero tú cambiaste sistemas, transformaste cómo sociedad entera piensa sobre dignidad laboral. Eso es legado que perdurará mucho más allá de cualquier cheque que yo jamás escribí. Se volvió hacia ella con expresión que Sofía no podía interpretar completamente. La junta directiva de la fundación me ha autorizado para ofrecerte posición de directora ejecutiva. Cuando yo ya no esté, quiero que seas tú quien guíe esta organización hacia su próximo capítulo. Sofía sintió peso abrumador de esa responsabilidad. Don Augusto, Voces Unidas apenas está comenzando. No puedo abandonar. No estoy pidiéndote que abandones nada. Estoy pidiéndote que combines ambas organizaciones, que uses recursos de la fundación para amplificar trabajo que ya estás haciendo, que lleves tu enfoque de activismo de base pero con plataforma más grande. Hizo pausa, dejando que propuesta se asentara. Sofía, mi mayor miedo no es morir. Es que todo lo que construí se vuelva estático, seguro, irrelevante. Necesito saber que está en manos de alguien que nunca olvidará que cambio real requiere valentía, no solo generosidad. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente cayeron. ¿Cómo puedo llenar sus zapatos? No puedes, y no deberías intentarlo. Don Augusto sonrió. Yo fui empresario que se volvió filántropo. Tú eres activista que entiende que justicia verdadera requiere transformación sistemática. El mundo necesita tu visión, no la mía. Semanas después, mientras los detalles de la transición se finalizaban, llegó momento que tanto Sofía como toda la ciudad habían estado anticipando. La ceremonia oficial de reconocimiento, no solo de Sofía, sino del movimiento completo que había ayudado a catalizar. El evento se realizó no en salón elegante de hotel, sino en plaza pública. Decisión deliberada para simbolizar que este movimiento pertenecía a la gente, no a élites. Miles de personas llenaron el espacio, trabajadores de servicio, familias que habían sido ayudadas, estudiantes, activistas, y sorprendentemente, varios dueños de negocios que habían implementado cambios significativos en sus propias prácticas laborales. Cuando Sofía subió al escenario con Laura de la mano, la ovación fue ensordecedora. Pero ella inmediatamente gesticuló para silencio, porque tenía algo importante que decir. Hace tiempo, perdí mi trabajo por hacer algo que cualquier persona decente haría: tratar a otro ser humano con dignidad básica. En ese momento, me sentí como víctima de sistema injusto. Y lo era. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Pero lo que he aprendido desde entonces es que no soy única. Cada persona en esta plaza conoce historia similar. Conoce a alguien que fue castigado por hacer lo correcto, que fue explotado por sistema diseñado para beneficiar a poderosos, que fue hecho invisible por sociedad que valora dinero sobre humanidad. Hizo pausa, dejando que peso de esas palabras se asentara sobre la multitud. Lo extraordinario no es que estas injusticias existan. Lo extraordinario es que finalmente, colectivamente, dijimos, suficiente. Y esa palabra simple, suficiente, pronunciada por suficientes voces, tiene poder para transformar mundo entero. Señaló hacia multitud. Carmen Flores, quien encontró valentía para contar su historia cuando más la necesitábamos. Andrea Ruiz, quien arriesgó su carrera por exponer verdad. Mónica Torres y todos mis compañeros de trabajo que se negaron a permanecer silenciosos. Don Augusto Salazar, quien me recordó que riqueza sin compasión no vale nada. Su voz se quebró ligeramente cuando añadió: y mi hija Laura,
quien me enseñó que el legado más importante que podemos dejar no es en leyes o programas, sino en valores que transmitimos a próxima generación. Laura, parada junto a su madre, tomó el micrófono con valentía que hizo llorar a muchos en la audiencia. Mi mamá siempre dice que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando da miedo, la niña dijo con voz clara. Y yo quiero que todos los niños aquí sepan que sus papás que trabajan limpiando, sirviendo, cocinando, son los más valientes de todos. Porque trabajan duro cada día para darnos mejor vida. La plaza explotó en aplausos y lágrimas. Era momento de reconocimiento colectivo no solo de Sofía, sino de todos los trabajadores invisibles que sostenían sociedad sobre sus hombros. Cuando la ceremonia terminó, Sofía encontró un momento privado con don Augusto bajo árbol en borde de la plaza. El anciano se veía cansado pero profundamente satisfecho. «Lo lograste», dijo simplemente. «Lo logramos», Sofía corrigió. Nada de esto habría sido posible sin su valentía de probar a la sociedad, sin su disposición de invertir en alguien que todos los demás habían descartado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, don Augusto preguntó con sonrisa que sugería que había estado esperando este momento. Cuando entré a ese restaurante, estaba probando si todavía existía bondad en el mundo. Pero al final, descubrí que la pregunta real no era si existía bondad. Era si yo tendría sabiduría de reconocerla cuando la viera. Sacó sobre de su bolsillo. Esto es carta que escribí el día después de que fuiste despedida. Nunca la envié porque los eventos se desarrollaron de manera que hizo innecesario. Pero quiero que la tengas ahora. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. La carta, escrita con caligrafía elegante de don Augusto, decía: «Querida Sofía, hoy presencié algo raro en mundo moderno. Acto de bondad genuina sin expectativa de recompensa. Fuiste despedida por defender a extraño que no podía defenderse a sí mismo. La mayoría vería esto como tragedia. Pero yo veo semilla de transformación que, si se nutre correctamente, cambiará incontables vidas. Prometo dedicar mis recursos restantes a asegurar que tu valentía no fue en vano. Con admiración profunda, Augusto». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía mientras leía. «Usted sabía desde el principio que esto sería más grande que solo yo. Sabía que bondad genuina siempre crea ondas». Don Augusto respondió. «Solo necesitaba asegurarme de que esas ondas tuvieran oportunidad de alcanzar su máximo potencial». Meses después, cuando don Augusto falleció pacíficamente rodeado de personas cuyas vidas había tocado, Sofía presidió su funeral. No fue servicio sombrío, sino celebración de vida vivida con propósito. Trabajadores de servicio que habían sido ayudados por la fundación compartieron historias. Familias cuyas vidas habían sido transformadas lloraron no solo con tristeza, sino con gratitud. Y Sofía, ahora directora ejecutiva de Fundación Combinada que llevaba tanto legado de don Augusto como energía activista de Voces Unidas, compartió última historia. «Don Augusto me enseñó que riqueza verdadera no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. Que poder real no viene de controlar a otros, sino de empoderarlos. Y que dignidad humana no es privilegio que se otorga, sino derecho que se defiende». Miró hacia Laura, sentada en primera fila, y me enseñó que el legado más importante es asegurarnos de que próxima generación entienda estas verdades mejor que nosotros. Que ellos construyan mundo donde ningún acto de bondad sea castigado, donde ningún trabajador sea invisible, donde todos sean tratados con dignidad que merecen simplemente por ser humanos. Años después, cuando Laura era joven adulta estudiando Derecho Laboral en universidad, encontró artículo de periódico viejo sobre el día que su madre perdió su trabajo. Lo leyó con perspectiva que solo tiempo y madurez proporcionan, comprendiendo finalmente la magnitud completa de lo que su madre había arriesgado y logrado. Esa noche, llamó a Sofía. «Mamá, encontré artículos sobre el día que todo comenzó, el día que defendiste a don Augusto». «¿Y?», Sofía preguntó sonriendo aunque Laura no podía verla. «Y me di cuenta de que toda mi vida, todo lo que he querido ser, todo lo que valoro, viene de ese momento. De tu elección de ver a otro ser humano y hacer lo correcto, sin importar el costo. Laura, ese es el legado que realmente importa.
no las leyes que ayudamos a aprobar o los programas que creamos. Es que tú entiendes que dignidad humana no es negociable. Y algún día, Laura dijo con determinación que Sofía reconoció como eco de su propio espíritu. Voy a asegurarme de que mis propios hijos entiendan eso también. Porque al final, esa es la única manera en que cambio real perdura. No a través de instituciones o legislación, por importantes que sean, sino a través de valores que transmitimos de generación en generación. La historia de una camarera que arriesgó todo por hacer lo correcto. Y el recordatorio eterno de que nunca subestimemos el poder de un solo acto de bondad.